Y nos distrajimos charlando en el corte con Graciela Fernández Gracias. Meijide. Gracias, Graciela, por acompañarnos. No, Voy a mostrar el libro acá, ustedes. como estas cosas se hacen así. El libro se llama, creo, me dijeron que se hacen así. Se llama Eran humanos, no héroes. Este es el libro de Graciela Fernández Meijide. Leo en la contratapa la primera pregunta. ¿Y lees en esa distancia? Sí, en esta distancia. Andás muy bien, Sí, ¿eh? estoy muy bien. ¿Por qué nos pasó lo que nunca debió habernos pasado? Una pregunta que casi, si no contiene la respuesta, por lo menos contiene una pista interesante para ir a buscarla. ¿Por qué nos pasó? Yo diría que hasta cierto punto era casi inevitable. Ustedes recuerdan algunos hechos de cómo empiezan a gestarse las guerrillas en América Latina. ¿A partir de qué? El marco grande era la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban disputando, sin declararse la guerra, la preeminencia sobre los territorios donde cada una estaban. Y en ninguno fue tan sangriento ese enfrentamiento como acá. Sobre todo después de la Revolución Cubana, donde Estados Unidos para las antenas y dice: los ejércitos controlan ahora, los ejércitos de los países latinoamericanos controlan las fronteras ideológicas y que no entre comunismo. Y del otro lado, una juventud, una clase media que iba avanzando en todos los países, pero sobre todo acá en Argentina, a la universidad. Por lo tanto, se embebía de todas las ideas del anticolonialismo, las propuestas de Mao, Sí, Libia. claro. Acuérdense lo que era eso. Cada uno tenía algún ideal puesta fuera de acá. Había lucha anticolonial en Vietnam, en Vietnam, África. en Argelia. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, en la Argentina, concretamente, otros dos fenómenos. Uno, los golpes de Estado a repetición, que no permitían que una democracia se mantuviera. Y después del 55, la decisión de toda una parte de una generación de que desapareciera el peronismo. La proscripción del peronismo y que desapareciera, cuando ya era una identidad. Al mismo tiempo, del lado religioso, los muchachos que venían de familias católicas nacionalistas, algunos padres de comunión dominical, se encuentran con la teología de la liberación que les dice: hay pobres, los llevan donde están los pobres y les dicen: ustedes tienen responsabilidad. Agréguenle a eso toda una juventud que estaba convencida de que el socialismo llegaba. La vida nueva, el hombre nuevo, cambiar todas las estructuras injustas, la revolución. Que cuando el socialismo ingresa en Chile por el camino de las urnas, y algunos dicen, bueno, es posible por un camino democrático el socialismo, el golpe de Pinochet que tumba a Salvador Allende, y sobre todo con tanto dramatismo. Y ahí la decisión. El poder está en la boca del fusil. Todo lo que es la izquierda tradicional no es revolucionaria, es apenas reformista, y nosotros armamos, por un lado, la nueva izquierda, pero al mismo tiempo aparece ese nacionalismo católico que arma montoneros, que se acerca al peronismo, porque ahí había una densidad de masa donde ya estaba actuando la resistencia peronista, que tenía otra característica, sobre todo era del sindicalismo. Toda esa combinación, yo diría que hasta el 73 tuvo contenidos muy dramáticos. La confrontación era muy fuerte, el valor por la vida era muy escaso, había una cosa casi sacrificial, de un trasfondo muy religioso. Yo entrego la vida, tomo vidas y entrego la mía. Por lo tanto, el concepto de democracia era menospreciado. El concepto de derechos humanos, por las mismas razones, también. Se acordaban, como dice Marco Aurelio García, que yo lo pongo en el libro, se acordaban de los derechos humanos cuando estaban siendo torturados, dice. Y
cuando existe la posibilidad, merced a tanto enfrentamiento, donde la NUCE, después de Trelew, admite que solamente Perón puede poner un cierto concierto en todo esto, llega Perón, antes se elige a Cámpora, la consigna, sobre todo de Montoneros, era lucha y vuelve. Erb decide que Perón no es revolucionario, que sigue la lucha armada, pero resulta que lo eligen a Perón y a los 3 días matan a Rucci. ¿Qué es lo que piensa Perón? Vienen por mí, quieren todo el poder, estos vienen por mí. Y es el primero que expresa el término aniquilación en un radiograma. Sí. Y la expresión, los vamos a perseguir uno por uno. Entonces, ¿por qué digo yo casi que era inevitable? Claro. Porque ese fenómeno, que fue la juventud, que era un fenómeno nuevo, porque antes eran los jóvenes, pero es protagonista nueva la juventud en el escenario político y social, se ve frustrada por todos lados, se prepara y estudia. Quiere gobernar, no ingresa porque o no le dejan las cúpulas partidarias o los militares tumbando los distintos gobiernos. Y encima tienes toda esta tensión de tener que hacer una revolución. Yo creo que era inevitable que tomaran ese camino de las armas. Y después se transforma en tragedia. Y la tragedia es cuando, en democracia, siguen luchando. Ahora, Graciela, sí, trasladando ese análisis y lo que usted vuelca en el libro, intentando traspolarlo a qué es lo que lleva de ese fenómeno que usted describe muy bien a la revalorización actual de determinadas cuestiones de esa época. ¿Cómo se da ese fenómeno? ¿Qué es lo más difícil por ahí de comprender, no? Sí, tiene un porqué en alguna cuestión, sobre todo relativo a los familiares. Cuando se sale bruscamente a la democracia, y Malvinas mediante, muy claro, porque si no, no se salía, y se logra, porque la gente vota por la opción de que haya investigación y juicio, y no vota por Luder, que aceptaba la autoamnistía. Cuando se empieza la investigación, se sigue la misma técnica que se tenía en los organismos de derechos humanos. Nadie preguntaba dónde militaba el desaparecido. Nadie le preguntaba. Aunque la familia lo supiera, y a veces ni siquiera lo sabía. Cuando se llega a la CONADEP, sigue igual. Nadie pregunta. Y en el juicio tampoco. ¿Eso es bueno o es malo? En ese momento era necesario. El poder de los militares era muy fuerte todavía. Y les cuento una anécdota que está en el libro. Y es un médico, que era del PCR, un pediatra muy querido en el barrio donde trabajaba, Norberto Lipski, que sobrevive. Cuando él termina de declarar, de dar testimonio, la defensa de los militares tenía derecho, empezaba a preguntarle. Y él los frena en seco y les dice: señores jueces, me están preguntando lo mismo que me preguntaban mientras me torturaban. Es decir, los servicios de inteligencia entregaban a los defensores de los militares las averiguaciones que habían hecho en tortura. Antes cuando detuvieron y después en tortura. Eso hace que los jueces ni siquiera pregunten si habían militado o no esos testigos sobrevivientes, y mucho menos los desaparecidos no estaban ahí. En ese momento yo creo que era indispensable, porque eran todos víctimas, lo cual no les quitaba la condición de militantes y de combatientes, pero de eso no se hablaba. Yo creo que este es el momento de que se hable de eso, porque se acaba un ciclo, se acaban los juicios. Y más tarde o más temprano se van a terminar. Por suerte, ha habido justicia en la Argentina, a diferencia de en otros países. Lo que no podemos hacer, a pesar de yo tener un hijo desaparecido, es decir, de víctimas pasan a ser héroes.
no eran héroes, aunque haya habido actos heroicos. Pero no era el tema de la heroicidad. Tan no eran héroes que se consideraba entre montoneros y en el heroico que alguien que caía resistiera la tortura. Ese era un héroe. 24 horas por lo menos. Después 24 horas. Y después le daban una cápsula de cianuro. ¿Qué quiere decir? Que aceptaron que la tortura estaba hecha para quebrar. No había humanos que pudieran aguantar. Por eso yo digo, eran humanos. Eran humanos que cometieron errores, que tenían los mejores ideales, y por eso hay que respetarlos. Y también creo que hay que hablar de esto, y deberían hablar las conducciones que todavía viven, por una cuestión de respeto personal por cada uno de los presos, de los muertos, de los que estuvieron presos, de los muertos, de los desaparecidos. Reconocerles su calidad de gente que elegía algo, así se haya equivocado. Porque desgraciadamente, y lo dice Hannah Arendt, lo inhumano forma parte de lo humano, por eso se llama inhumano. También los hombres son capaces, y digo hombres cuando digo hombres, hombres, mujeres, son capaces de inhumanidades. ¿No? Y en todo caso, hay otra cuestión. Yo creo que la verdad nos pertenece a todos. No es que haya una sola verdad, pero todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad histórica. No es privativo de ningún grupo. Nadie puede apropiarse de la verdad y decir, esta es la única verdad. Y el tema de la identificación, yo lo acepto más en los padres, que idealizan primero al hijo desaparecido, y es lógico, y que después se identifican y pueden llegar a decir, yo estoy haciendo lo que mi hijo hubiera hecho. Lo puedo entender, aunque confieso honestamente que no sé qué hubiera hecho Pablito. No tengo la más mínima idea, y por eso jamás hablaría en nombre suyo. Así como hoy vemos muchos que, habiendo sido combatientes, algunos hacen unas cosas, otros absolutamente otras. Ahora, lo que no lo puedo entender es en un gobierno. Un gobierno no puede hacer una identificación para atrás. Nuestro futuro, el porvenir de nuestra gente joven, para quien yo escribo estas cosas, aunque no todos lo van a leer, pero bueno, está adelante, no está en nuestro pasado. No podemos vivir con ojos en la nuca. Porque además, si contemplamos los dos sectores, el sector que peleaba para que el comunismo no avanzara y el sector que peleaba para que el socialismo se instalara, ¿alguno de ellos consiguió lo que quería? Los que querían el socialismo acá no se instaló en el continente, quedó en Cuba solo, aislado. Y los militares ni rasguñaron a la Unión Soviética. El socialismo real se cayó por la falta de eficiencia en dar respuesta a su gente, para quien había hecho la revolución. ¿Cómo estalla Yugoslavia? ¿Por qué? Porque los militares de acá mataban a los guerrilleros de acá. Y a los que no lo eran. Y a los que no lo eran. Nada, es para empezar a pensar, o para seguir pensando. Y para provocar, en todo caso, debates serios. Está Héctor Leis, que ha escrito un libro muy interesante. Ha escrito, ya hace mucho, Toto Schmuckler, Oscar del Barco. Lo que pasa es que no estaba el momento para escuchar. Yo creo que ahora sí es el momento de escuchar. Ahora, usted que decía recién, bueno, yo hice este libro pensando en los jóvenes. En mis nietos, sobre todo. Y en esos jóvenes que han ingresado a la actividad política, a la militancia, no importa en qué partido. Me parece bien. Yo creo que la militancia es correcta en los jóvenes. Es más,
son demasiado pequeños los grupos que están militando en serio. Lo que sí yo no considero que sea serio y siento que es muy poco respetuoso, cuando se manda un grupo de chicos de la Cámpora, se les dice que están haciendo política porque van a controlar el precio del yogur que puso Moreno en un supermercado. Me parece que eso es de poco respeto por los chicos. El libro se llama Eran humanos, no héroes, subtítulo Crítica de la violencia política de los 70, lo escribió Graciela Fernández Mejía, editor Sudamericana. Tuvimos el privilegio de escuchar a Graciela un rato. Muchas gracias. 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 Nosotros desde acá nos vamos a premiar? presentar los premios. Tenemos No, premios para vamos, todos y sí. todas, como siempre.